Y vamos a hablar de libertad, vamos a hablar de libertad en Cristo, libres en Cristo. Ese es el tema de hoy. Y la verdad, todo el mundo buscamos lo que es la libertad, necesitamos libertad. Es una de las virtudes mayores, más buscada, y la verdad, vemos que todavía hay muchísima opresión. La libertad en Cristo es muy diferente de la libertad política, de la libertad económica. Es otro tipo de libertad porque podemos ver en la Biblia gente que estaba bajo opresión, en oposición con el mundo en contra de ellos y vivía en total libertad en Cristo Jesús. Porque nuestra libertad no depende del mundo, sino depende de nuestra relación con Dios, de nuestra posición en el reino de los cielos y no de lo que el mundo nos puede ofrecer o no ofrecer. El único que nos trata de oprimir es el diablo y fue derrotado. Entonces la opresión no debe de ser parte de nuestra vida, sino que debemos de vivir en libertad. Vemos en la Biblia ejemplos de gente libre y con mucha oposición. Jesús tenía muchísima oposición, pero nunca nadie le cayó la boca. Dijo siempre lo que tenía que decir, hacía siempre lo que tenía que hacer. Porque esa es la verdadera libertad. La libertad no es lo que el mundo te autoriza, es lo que Dios te permite hacer en su nombre para extender el reino de los cielos. Entonces, tenemos que ver la libertad de manera diferente. Pablo, Pedro vivían en total libertad. A mí me sorprende que un Pablo en la cárcel por predicar el evangelio hace sus cartas a los corintios, a Timoteo, a todos y que salen. Por decir, en la cárcel estás aislado del mundo. ¿Cómo sucedió que en la cárcel de Roma Pablo mandaba cartas? Porque estaba libre en Cristo. Y nada en el mundo puede parar un llamado de Dios. No importa la circunstancia. Por eso él escribía, dice, me gozo de saber de usted. ¿Cómo que te gozas ahí? Sí, claro, porque soy libre. De esta cárcel yo voy a salir. No soy de aquí. De esta opresión que estás viviendo hoy vas a salir, porque no eres de aquí, no eres de este mundo. El mundo va a mantenerse en opresión, en esclavitud, pero los hijos de Dios están por encima. Los hijos de Dios están aquí para decretar la voluntad de Dios y verla en acción. Primero en nuestras vidas y después en las vidas de los que ministramos. Es tan importante esto. No hay nadie aquí que está predestinado a ser esclavo. Jesús nos liberó de la maldición, de la esclavitud. ¿Cuál era nuestra esclavitud? Pues el diablo, la maldad, el pecado, ¿verdad? Todo eso te pone en esclavitud. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar la vida anterior, la vida donde éramos esclavos, porque cuando no conocíamos a Cristo éramos esclavos del mundo, esclavos de todo lo que se nos dice, esclavos del trabajo, esclavos del dinero. Una vez que naces de nuevo, hay una inversión en el dinero. Él es tu esclavo y tú eres el amo ahorita. Él trabaja para ti, tú no para él. ¿Por qué? Porque eres libre. Tu provisión ya no viene de tu sueldo, viene de los cielos. Todavía hay unos que dicen, ay Señor, pues manda uno más grande de sueldo, porque es que no has entendido. Si tú tienes 5 pesos, puedes hacer más que alguien que tiene 50,000, porque son bendecidos. Son preparados para multiplicación.
5 panes alcanzan para 20 personas. 5 pesos alcanzan para 20,000 personas. Pero en la esclavitud ves lo que hay. No ves lo que Dios puede hacer. No ves lo que tú puedes hacer cuando se lo entregas. Levantamos las ofrendas no para que depositas dinero ahí, para que Dios los recibe, Jesús los bendice y el Padre lo multiplica. Si entiendes esto, vas a prosperar. Si no entiendes esto, te quedas como estás. Y eso es tu mejor día. ¿Por qué? Porque el diablo puede venir a robar, matar y destruir todavía todo lo que tienes. Pero una vez que está entregado a Dios, te liberas de la esclavitud de esta cosa que es una maldición cuando tú eres esclavo del dinero. Pero es una bendición cuando tú eres el amo del dinero. Tu relación con el dinero depende si vives en maldición o en bendición. Llega la ofrenda y sufres, estás bajo maldición. Y no vas a prosperar. Pero si viene la ofrenda y que nace gozo en ti porque vas a dar, estás en bendición y vas a prosperar. Entonces, si quieres detectar si vives bendecido o maldecido, es un buen truco. No digo que son maldecidos, pero viven bajo maldición, mientras no son dadores, diezmadores, alegres cuando dan. No hay un amén que sale, ¿verdad? ¿Sabes? Es la verdad. Si les digo esto, es porque me molesta la pobreza, la odio. Y no quiero que los que amo viven en esto. De la misma manera que queremos rescatar a los niños de la maldición del mundo, queremos sacar la iglesia de la maldición de la pobreza. Y lo tenemos que enseñar, aunque hay unos que se molestan. No me importan los malos comentarios de YouTube, de Facebook acerca de la prosperidad. Todos los que critican cuando hablamos de que tú puedes prosperar es gente que es tacaña, que tiene la amargura más grande en su vida y que vive en pobreza. Porque alguien que vive en prosperidad ha entendido y le da gloria a Dios y está feliz que otros pueden tener la misma revelación. Y eso es lo que queremos para la iglesia, que sean libres en Cristo Jesús. Que cuando vas a la tienda, dile al vendedor, prepárate, saca tú. No, les decía en la mañana, no puedes entrar con tu familia en la tienda. No, los niños no pueden entrar. Pues te pierdes la venta de lo que ellos me van a hacer comprar. ¿Te acuerdas cuando ibas con tus hijos? Entrabas con un carrito y salías con 2, ¿verdad? Era bendición. Y eso es lo que tenemos que regresar nosotros a esto, a esta libertad. No estar en la esclavitud del temor, del miedo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué te importa mañana? A lo mejor ya te moriste mañana y no disfrutaste el día de hoy. Disfruta la vida. Hasta Pablo lo dijo a Timoteo, dile a los ricos. Nadie levanta la mano. Que disfrutan de la vida, dice. Que no pongan su confianza en la riqueza, sino que en Dios. ¿No? Las riquezas no confías en ellas, las gastas, las distribuyes, las compartes. Ajá. Con gozo. Es padre poder dar, porque significa que tienes. Ajá.
Y es lo que Dios dice, y es lo que Pablo nos dice en Efesios 4:22, nos habla ahí diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir antes de Cristo, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Verdad? Viciados. ¿Cuántas veces todavía pensamos como antes? Debemos de dejar esta cosa. Cuando Dios nos habla de Kingdom School, podríamos haber pensado como antes. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto costaría? ¿Te crees que habrá alumnos? Híjole, hay que bien pensarlo. Vamos a consultar, ¿no? Dios ya te consultó. Entonces vas a andar por la nueva manera de vivir, la fe. Porque la antigua era el temor. ¿Y qué tal si no funciona? ¿Tenemos un plan B? No necesitas nunca un plan B, porque Dios nunca se equivoca. Nunca. Cuando te habla, nada más le dices, sí Señor, ya voy. Perfecto. No, vamos a contar los billetes ahí. ¿Cuánto hay? No, pues no alcanza. Nunca vas a alcanzar para los proyectos de Dios. Y los proyectos de Dios, no estoy hablando de los ministerios, estoy hablando de tu propia vida. Dios tiene un plan para tu vida y nunca te van a alcanzar tus recursos para cumplir el plan de tu vida. Eso está clarísimo, si no, no necesitaríamos a Dios. Pero Él quiere meterse en tu vida para que te des cuenta que cuando trabajas para Él, cuando tú trabajas con Él, cuando lo escuchas y le obedeces, Él manda la bendición, Él manda la provisión. ¿Sabes? El presupuesto nunca deberá determinar tu visión. Nunca. Ese es el error que hay en el mundo. No alcanza, entonces cancelamos la visión. En el reino siempre alcanza. Y la visión siempre va a repasar lo que tú vas a poder visualizar. Es la visión de Dios para nosotros. ¿Cómo te ve Dios? Libre, libre, gozándote ahora. Tú puedes decir, ay, hay cosas tan grandes que Dios me está hablando, me asusta esto, no sé, ¿qué debo de hacer? Lánzate, lánzate, lánzate. Los levitas estaban enfrente del Jordán en el momento de alta aguas, época de lluvia. Y Dios dice, ya está la tierra prometida, vayan por ella. Y los otros, ¿qué onda, no? ¿Nadie hizo un puente? ¿Cuál es el plan B? No hay. Tienes que cruzar. Y al momento de poner los pies en el agua se abrió. El agua se va a abrir en tu vida. La tierra prometida a veces está ahí a 1 metro. Pero hay que romper una cadena que te impide ser libre. Y estamos ahí, no puedo. Estoy atado a mi vieja manera de vivir. Y Dios te dice, esta manera ya murió. Nunca más te va a servir. Porque vas a siempre estar en una confusión entonces entre lo que tu espíritu habla y lo que tu mente habla. Y es cuando te vas a paralizar y no vas a avanzar. La mente tiene que obedecer lo que el espíritu le dice para dar la orden a la carne para avanzar. Ese es el sistema, es el funcionamiento de la nueva creación. Y si vimos como antiguamente, es la mente que toma decisión bajo la presión de la carne y echa afuera o a un lado el espíritu. Esta manera no nos conviene, nunca. Vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Dice, despójate de todo, de la mentira, de los engaños. Despójate de la amargura, de la decepción, de la depresión. Conéctate con lo que hay ahorita en ti. Dios ha quitado la ira, ha quitado la depresión, ha quitado la amargura, ha quitado la tristeza, ha puesto el gozo, la paz, la bondad, la mansedumbre, la benignidad, la fe, el amor, no sé qué más hay ahí. Son 9, ya, no sé dónde estaba.
Entonces tu nueva vida tiene otros recursos para seguir adelante y te das cuenta que son mucho mejor. Es mejor vivir en gozo que en depresión, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí? Vivir en paciencia en lugar de estrés, en paz en lugar de temor, ¿o no? Pues sí. Por eso Dios nos dice, nos conviene abandonar esta vieja vida. Pablo te dice, despójate, ¿no? Encuérate de todo esto. Lo dejas ahí y te vistes del nuevo hombre, del hombre que tiene la armadura de Cristo ahorita. El yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. Y cuando Satanás te viene a perseguir, tienes un escudo de la fe ahí que es impenetrable. ¡Wow! ¿Verdad? Y si sigues, sacas la espada, a ver cómo le va. ¿No? Esa es nuestra nueva vida. Esta libertad de decir no al mundo, no al pecado, no a la tentación. Ni se nos asustan ahorita. Viene la tentación y dice, ja, 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 ¿con esto vienes? No, bueno. Ya crecimos, pasamos del otro lado. Somos nuevas personas. Ser libre significa que Jesús es el Señor de mi vida. Ya no regresamos a las cadenas, a la esclavitud. Somos hijos de Dios. Mira lo que dice Jesús, Juan 8, 34, 36. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y yo me quiero quedar aquí un momento. Un esclavo del pecado es un pecador. Y aquí en esta iglesia ya no hay pecadores. Se acabó. Me dices, es que yo peco. Sí, pero no eres pecador, porque el pecador no entra a la presencia de Dios. Y tú entraste a la presencia de Dios en la alabanza. Fuiste redimido de este pecado. Este pecado se perdona todo el tiempo, continuamente. La sangre te limpia continuamente del pecado. No eres pecador. Entonces ya no debes de estar en esclavitud. Por eso, ¿qué dice este versículo? Todo pecador es esclavo del pecado. Pero ¿cómo sigue después, verdad? Dice, y el esclavo no queda en casa, no entra en el reino, no entra a la presencia de Dios. Es el Hijo que queda para siempre. Así que si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Hemos recibido la verdadera libertad porque es Cristo que nos las dio, no nosotros. Hoy podemos tener la libertad de decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. No a la maldición y sí a la bendición. Es lo que quiere decir. Pasamos a ser libres para vencer las tentaciones, las propuestas engañosas del mundo y tener autoridad sobre esto. Romanos 6, 14. Porque el pecado o la vida de pecador no se enseñoreará de vosotros, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la versión amplificada me gusta más. Dice, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no están bajo la ley como esclavos, sino bajo la gracia irremesida como destinatarios, del favor y de la misericordia de Dios. Ya que no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo esclavitud. ¡Wow! Entonces, ¿somos libres? Pues sí. A lo mejor no nos damos cuenta de la libertad que hay en nosotros. La libertad de rechazar lo que va en contra de la voluntad de Dios. Durante todo el COVID tuvimos la libertad, como todas las iglesias, de decir que sí vamos a abrir. Pocos abrieron. Renunciaron a su libertad y se pusieron bajo esclavitud de Satanás, de unas autoridades que usurparon la autoridad de Dios.
Nosotros tuvimos la libertad de decir no, porque Jesús nos va a respaldar, porque estamos haciendo su voluntad. ¿Cuántas veces a Pedro, a Pablo, a Juan, los religiosos impidieron de predicar el evangelio? Nunca lo lograron. ¿Cuántas veces países, naciones, impidieron las Biblias de entrar? Pero siempre entraron. Porque no puedes destruir la voluntad de Dios. Me acuerdo de una historia, creo que sucedió en Mérida. Había un evangelista que regalaba Biblias de casa en casa y lo arrestaron y confiscaron todas sus Biblias, porque no querían que el evangelio llegara ahí. Y se le acabó su ministerio y se fue. Y regresó unos años después a este lugar y fue a comprar una carne ahí en una carnicería. Y cuando le envolvieron, no sé, las salchichas o algo así, era en hojas de Biblias, en hojas. Habían destruido las Biblias, pero habían guardado el papel, y ahorita el carnicero y todos los demás regalaban la Biblia en pedacitos a toda la población. Porque no puedes parar que la palabra llegue. Si tú haces la voluntad de Dios, nadie la puede parar. Fue igual en Irán cuando confiscaron todas las Biblias. Uno de los misioneros un año después fue a la librería y a comprar un libro de Irán y vio sus Biblias ahí. Y dijo, ¿y dónde las consiguen? Ah, pues en el mercado negro. Ahí todo se vende. No fueron destruidas. Trataron de quemar todas las Biblias en la Edad Media. No pudieron. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es eterna. Si tú estás en la voluntad de Dios, la libertad que es la voluntad de Dios también es eterna. Y nadie nos puede quitar nuestra libertad en Cristo Jesús. Nos pueden poner en cárceles y estaremos ahí cantando alabanzas hasta que se abren las puertas de la cárcel, que se rompen las cadenas y que todos salimos afuera. Si sucedió una vez, sucederá muchas más veces. Y ya sucedió. Los que leyeron el libro del hombre celestial, ahí está su testimonio tan tremendo. Cuántas veces sacó Dios a este hombre de la cárcel de manera siempre sobrenatural. Que hay puertas de cárcel que se abren con piernas rotas, brincando paredes, andando en bici con una pierna rota. Todas esas cosas. No se puede parar la voluntad de Dios. Pero este hombre, este chino, cuando llegaba a la cárcel, él gritaba su libertad y decía, yo aquí llegó el hombre celestial, les van a ver. ¿No? Y llegaba en un estado espantoso a veces, torturado y todo. Le valía, tenía libertad en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, no asustarnos a la primera, ¿verdad? Te amenazan. Si abres tu iglesia, te la vamos a cerrar para siempre. Nos lo dijeron. Es imposible cerrar la iglesia para siempre. Llevamos 2000 años que los vemos tratar ahí esto y fracasan desde hace 2000 años. Y van a seguir fracasando. Somos libres también de la condenación. Si somos libres del pecado, somos libres de la condenación. Romanos 8, 1 y 2, le voy a leer en la amplificada. Por tanto, ahora no hay condenación ni veredicto de culpabilidad. No hay castigo. ¡Wow! No hay castigo. Muchos todavía creen que Dios los va a castigar. Dios no castiga ya a nadie porque ya te castigó cuando puso tu castigo sobre Jesús en la cruz. Ahorita Dios nos disciplina.
tampoco nos gusta, ¿no? Pero es para corrección, corregir el rumbo de nuestras vidas. Es como cuando piloteas un avión. Tú estás en control, pero cuando te acercas de la ciudad es la torre que toma control y dice, ¿sabes qué? Estás equivocado, corrige 2 grados a la izquierda. Tú por ahí dices, ¿qué se mete esto? Yo estoy en mando. No. Tu vida depende de la torre de control. Ellos saben en qué número estás llegando. Ellos te controlan tu altitud, te controlan tu velocidad y te controlan tu rumbo. Dios es lo mismo. Te entrega una vida y te va a guiar. Y si hay necesidad de corrección, te va a llamar. De la torre de control celestial. Y te va a decir, corrige por aquí. Porque si sigues por allá te vas a estrellar. Y si obedecemos, si aceptamos la disciplina de Dios, vivimos en libertad. ¿Por qué? Porque no hay manera de que salgan mal las cosas. Cuando todo te sale bien, te sientes libre, te sientes gozoso, te sientes seguro. No, ni tienes que escuchar los consejos de los demás ahí que te vienen a decir cosas que ni saben de qué hablan, pero por si acaso, ¿verdad? O para hacerte caer. Cuando tú escuchas la voz de Dios, esa es la voz que tienes que escuchar. La única. Porque esta es perfecta. Pero hay que entrenarnos, tomar tiempo con Él, conocer la palabra. Y cuando te dice va, va. Y si te dice quédate quieto, te quedas quieto. Hay que aprender a hacer esto también. A veces queremos siempre estar en acción, ¿verdad? O estar en oración hablando. Y cuando Dios dice la oración también es dejarme hablar. Somos 2 ahí. Hay tantas cosas. Y entonces vas a descubrir que la nueva manera de vivir te da mucho más que la antigua. Mucho más. Como estábamos leyendo, no hay veredicto de culpabilidad. No hay castigo para aquellos que están en Cristo Jesús, que creen en Él como su Señor y Salvador, porque la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, la ley de nuestro nuevo ser, esta ley no existía para ti y para mí antes de nacer de nuevo. Es la nueva ley para nosotros. Y esta nos ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Todo lo que nos venía a destruir fue destruido para que tú seas libre para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando éramos del mundo, no teníamos la oportunidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Teníamos que vivir conforme al mundo, a sus reglas, a sus modas, a sus corrientes. Y ahorita tú puedes decir, no voy, no estoy de acuerdo. Romanos 6:20 dice ahí, por cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos en la eternidad con Él. Estamos en una nueva dirección, una nueva vida, un nuevo entorno. Toda esta vida anterior se acabó. Fuimos libertados de la vida del pecado. Y no estoy hablando de cosas morales y religiosas. Es nada más un estilo de vida que era destructivo y que ahorita tenemos un estilo de vida que es vivificante. Es diferencia.
Lo que hago en Cristo provoca vida, mientras que antes provocaba muerte. Y no queremos morir, ¿no? La vida es tan padre. Gracias por su entusiasmo. No esperan llegar al cielo para ser felices. Se puede desde ahorita. ¿No? Ah, no, cuando voy a estar en el cielo me la voy a pasar bien. No, te la vas a pasar, ¿sabes cómo? Con remordimientos de no haber vivido bien aquí. China, si hubiera sabido, ¿ah, verdad? Te lo decimos 1000 veces, sí, pero no creas que era tan fácil. Ahí los veteranos del cielo, ¿no? Saliendo de la pobre guerra ahí. Ah, no, la tierra fue mi Vietnam. No, porque no somos soldados, no estamos en guerra. La guerra se acabó. A nosotros nos entregó el territorio para ocuparlo y disfrutar de él. Entonces, no nos equivoquemos. Jesús venció. Él no te pide a ti de vencer. Te pide de hacer valer la victoria. Gálatas 5:1, ¿qué dice ahí? Estad pues firmes en la libertad. Otra vez habla de libertad, ¿verdad? ¿Cómo habla de libertad la Biblia, no? La libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y mira lo que dice la versión amplificada. Fue por esta libertad que Cristo nos liberó, liberándonos por completo. Por tanto, mantente firme y no vuelve a estar sujeto a un yugo de esclavitud que una vez ya dejaste. ¿Para qué quieres regresar a esto? Yo no conozco ningún prisionero que cuando sale de la cárcel hace 3 pasos adelante y regresa y toca la puerta para entrar. ¿O sí? Corren para que ni nos ven. Y a veces nosotros tocamos la puerta para regresar ahí, a nuestra vieja vida. Y hay que dice, ponte firme sobre esta libertad que recibiste. Elimina ahí las tentaciones, que no te asusten la tentación. Ahí viene la tentación, no sé si voy a poder. Sí vas a poder. Porque no hay ninguna tentación que no sea humana. Y también para cada tentación, Dios ya proveyó la salida. ¡Wow! La ley no fue eliminado, fue cumplida en Cristo Jesús. Él murió por la ley y en Él tú fuiste también, cumpliste más bien la ley y ahorita vives en la gracia. Como dice ahí Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, es para llegar a Él, para encontrar que tenemos una necesidad de un Salvador, ¿verdad? Dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En la amplificada dice, porque Cristo es el fin de la ley, lleva a Él y su propósito de la ley se cumple en Él, en Cristo, para conceder justicia a todo aquel que en Él cree como su Salvador. Wow. Nosotros podríamos haber intentado cumplir la ley y no podíamos. Jesús vino, lo logró, para liberarte de este problema. Porque la ley era un problema, te mandaba al infierno. Sí es un problema. No sé, ustedes, para mí sí es un problema ir al infierno. La verdad, lo quiero. Pero en la ley no podíamos hacerlo. No podíamos tener otra opción, no había libertad. Antes de Cristo no tenías la libertad de escoger el infierno o el cielo. Después de Cristo tienes la libertad de escoger. ¡Wow! Hebreos 10, vamos a cerrar ahí. 10, 19, 20.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, ¿verdad? Él abrió el acceso libre a la presencia de Dios. No había esta libertad. Antes el sumo sacerdote una vez al año solamente podía entrar después de un ritual muy estricto. Tú entras porque entras, porque eres el hijo, porque tienes la libertad de hacerlo. Y llegas como llegas porque ya no hay pecado en ti. El sumo sacerdote, si entraba con un pecado, se quedaba muerto ahí atrás del velo. Sí, lo amarraban con una cuerda, porque si no respondía, estaba en pecado y lo tenían que sacar. Nadie podía ir adentro a sacarlo, sino también se moría. No. Nosotros tenemos esta libertad. Romanos 6:2. Con esto cerramos. Es la versión del mensaje. Dice, esto significa que no debes dar un voto al pecado en la forma en que conduces tu vida. No le des la hora del día, ni siquiera hagas pequeños recados que estén relacionados con esta vieja forma de vida. Entrégame de todo corazón y de tiempo completo. Recuerden, han resucitado de entre los muertos en la forma de hacer las cosas de Dios. El pecado no te puede decir cómo vivir. Muchas veces hemos vivido conforme al pecado. Después de todo, ya no vives bajo esta tiranía. Estás viviendo en la libertad de Dios. Libres en Cristo Jesús. Libres de tener una vida agradable, buena, perfecta. ¿Perfecta? Sí. Porque la voluntad de Dios para ti es perfecta. Y vas a tener estos momentos perfectos. ¿Sabes? Cuando estás en la adoración, totalmente metido ahí en la presencia de Dios, estás en la perfección. Puedes conocer la perfección. Un momento donde no hay nada que te preocupe. Nada que te saca de ahí. Nada que te viene a intervenir en tu mente. Estos momentos de perfección están al alcance de todos los que entran en la presencia de Dios. Por eso es tan importante llegar a tiempo en la adoración, para conocer lo que es una vida perfecta. Porque cuando estás en la presencia de Dios, la perfección te rodea. Y no hay nada que te puede contaminar lo que estás viviendo. Y lo disfrutes. Y tú tienes esta libertad de hacerlo. Amén. Bueno, Señor, pues te damos mil gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por esta libertad que hemos obtenido a través de recibir la obra de la cruz y tener esta vida tan nueva, tan agradable, donde esta libertad de poder escoger la bendición y desechar la maldición, poder vivir en una dimensión mucho más grande, amplia de la que teníamos, disfrutar, Señor, la vida, disfrutar el tiempo en esta tierra, Señor. Nuestra libertad consiste también en no maldecir nuestro tiempo, sino bendecir este tiempo y ser agradecidos por todo lo que nos has dado durante estos años que tenemos aquí. Gracias, Señor Jesús. Tu obra fue perfecta y la estamos disfrutando todos hoy. Bendecimos este momento y a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien. Entonces nos vamos a despedir también de todos los que están en línea. Fue un gran gozo tenerlos a todos con nosotros. Y bueno, pues los esperamos el próximo domingo. Muy bien.